No, algo que quería agregar, que bueno, vos lo venías diciendo, la cuestión de la lógica manicomial, es justamente pensar que porque es un hospital general, no deja de tener prácticas manicomiales. El Elizal, el Gutiérrez, son hospitales generales que tienen servicios de salud mental especializados en las niñeces, digamos, ¿no? Pero no por eso, porque está en un hospital general y no en un monovalente, deja de ser a veces la atención tendiente a la manicomialización, ¿no? Hay que ver cómo se aborda al sujeto, cómo se piensa en sus redes, cómo se piensa el trabajo a nivel comunitario, la articulación, qué acciones hacemos en los procesos de intervención para evitar la internación, digamos, para poder sostener comunitariamente, digamos, a esa persona. Sí, porque si no, como dice Paula, se da esa convivencia que nosotros planteábamos la clase pasada, con este concepto que enunciaban algunos autores a fines de la década del 70, fíjense que el concepto ya fue descrito para las experiencias europeas hace muchos años, muchos, ¿sí? Esto del efecto hidráulico, ¿no? Esto que supone una circulación, cuando uno empieza a pensar de dónde vienen y hacia dónde van les usuarios, ¿sí? Que pueden ser niños, niñas y adolescentes, niñas y adolescentes, que pueden ser adultos o adultes, que pueden ser, digamos, de diferentes conjuntos, pertenecientes a diferentes conjuntos, ¿sí? ¿Cómo se dan esos recorridos, ¿no? Y esos recorridos a veces suponen, ¿sí? La convivencia, la coexistencia de las estructuras de internamiento o de internación, como los grandes hospitales, o estructuras a escala más chiquita, ¿sí? Más pequeña, de pequeños hospitales, pequeñas clínicas, pequeños ámbitos a nivel incluso estatal, ¿sí? Y esas circulaciones o esa permanencia de esas estructuras alimenta y se realimenta a partir de los dispositivos sustitutivos y alternativos, ¿no? Esas circulaciones también hay que ponerlas bajo análisis, ¿no? Y bajo, digamos, una mirada atenta, ¿sí? Esto del efecto hidráulico y también esto de la puerta giratoria, ¿no? Como a una externación o a una reducción de los tiempos de internación, pensemos en un sujeto, un usuario, ¿sí? Y sus tiempos de internación, tal vez las internaciones ahora, en un contexto distinto, tienden a ser más reducidas, no tan prolongadas, pero a esa externación, al no haber soportes alternativos, sustitutivos, en territorio, ¿sí? De carácter comunitario, que enlacen con las tramas más vinculares de los sujetos o los usuarios, ¿sí? Redunda y resulta en una vuelta a la internación en las grandes instituciones o en instituciones de menor escala. A eso nos referíamos cuando hablábamos la clase pasada de transinstitucionalización, ¿no? También, como un camino que disimula, digamos, ¿sí? Disimula o soslaya, ¿sí? Procesos, bajo un aparente proceso desinstitucionalizador, el paso a instituciones de menor escala, pero con lógicas tan manicomiales, ¿sí? Y tan asilares como las de mayor escala. ¿Sí? Sobre todos esos puntos hay que poner un ojo en los procesos de reforma. No son lineales, son complejos, suponen tensiones y muchas veces suponen la coexistencia de las estructuras más viejas, ¿sí? Asilares, manicomiales, hasta que los dispositivos sustitutivos puedan suplantar de forma consistente, ¿sí? Y sólida, ¿sí? Todas las opciones que abarcaba las instancias de internación, ¿sí? Incluyendo instancias de internación en otros dispositivos y en otros ámbitos, como son, bajo el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, los servicios de salud mental en los hospitales generales, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Nosotros enfatizamos mucho en la cuestión pública, también por supuesto estos recorridos afectan a todo el ámbito y toda la secuencia de los ámbitos privados, es también un punto para señalar, porque si hacemos, digamos, si avanzamos sólidamente con un proceso de reforma, que por supuesto sería sumamente bienvenido, y de algún modo en algunas jurisdicciones está en curso de desarrollo, ¿sí? Lo mismo tiene que suceder para el marco de lo que establece la Ley Nacional de Salud Mental en el ámbito de lo privado, ¿no? Que a veces es más difícil de controlar, que la ley instituye los mecanismos para el control de los dos ámbitos, tanto público como privado, pero que a veces ese espacio y esa instancia de control sobre el ámbito privado es mucho más dificultosa, ¿no? Me refiero al órgano de revisión a nivel nacional, los órganos de revisión provinciales y locales, ¿no? Entonces, bueno, también hay que destacar esas tensiones, porque nosotros, digo, hago mea culpa, enfatizamos mucho en la cuestión de toda la esfera del ámbito de lo público. La ley abarca público y privado, esto es importante tenerlo muy en claro. Bueno, estamos grabando, paso entonces, ¿les parece? Volvemos a la presentación. La idea es no detenernos tanto quizá en la presentación, sino ir comentando algunas cuestiones. La presentación va a quedar como hacemos siempre en el campus.
Ubicábamos entonces acá, no estoy compartiendo, ¿no? Perdonen, ya vuelvo. Me fui a la presentación yo y no compartí. Ahora sí. Ahí vamos, ¿están? Ahí va. Bueno, ahora sí, gracias. Bueno, estábamos en las reformas de los 90, ¿sí? Y después señalábamos acá en este recorrido que decíamos que no era lineal, que no, pretendía no ser lineal, sino marcar una serie de hitos, las experiencias. En particular recuperamos acá de las provincias de Río Negro, de Santa Fe, Entre Ríos y San Luis. Esas se desarrollan, ¿sí? Después de la década del 90 toman fuerza, pero bueno, en particular la experiencia en particular de la provincia de Río Negro es una excepción a este conjunto, tendríamos que ubicarla junto con el recuadrito donde aparece la Dirección Nacional de Salud Mental, porque la experiencia de Río Negro empieza a desarrollarse en particular a lo largo de la década de los 80, ¿sí? Y se tiene un hito importante con el cierre del Hospital de Allen en el 88, ¿sí? Podríamos separarla de ese conjunto, ¿sí? En particular en el caso de Santa Fe, ¿sí? Se da todo un proceso en el cual a lo largo de la década de los 90 está vigente una ley, pero sin reglamentar, se reglamenta más tardíamente, y se avanza recién en un proceso sustantivo de reforma en los años posteriores a los 90, ¿sí? Comenzando sobre todo a partir de una nueva gestión que se conforma con posterioridad a la inundación muy fuerte que hubo en la ciudad de Santa Fe en el año 2003, empiezan a conformarse equipos, hay un reconocimiento muy fuerte del papel de los psicólogos en el campo de la salud mental, un reconocimiento y como una demanda, una solicitud muy grande de presencia y de participación de los y les psicólogos en el campo de la salud mental, y en este sentido se reconstituye la Dirección Provincial de Salud Mental con una nueva gestión, y en ese marco nosotros en un momento, durante un cierto periodo, desde nuestro equipo, el GESMIR, y desde el mismo equipo de la cátedra nos acercamos a transitar y acompañar un poco esas experiencias, ¿no? Desde el punto de vista de los y les actores, ¿no? Y en este sentido ahí se ubica el trabajo que mencionábamos antes, ese capítulo que trabajamos con Silvia, que tiene que ver con lo punitivo y lo terapéutico, que recupera las experiencias del cierre del pabellón psiquiátrico del Hospital de Coronda, ¿sí? Estoy hablando mucho, vamos a tratar de dar una pausa. Aparece después, por supuesto, en el marco de estos avances, digamos, no es que aparece, sino como resultado de las experiencias previas, que las podríamos recuperar, cuyos antecedentes podríamos recuperar desde las experiencias transitadas en el Hospital Evita de Lanús en adelante, ¿sí? Todas estas distintas experiencias, que son múltiples, van generando la base, la participación social, la movilización, la participación del movimiento por la desmanicomialización, el Congreso de Madres, que se instituye muchos años antes, unos cuantos años antes, y va generando la base crítica para poder llegar en 2010 a la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. ¿Sí? Es decir, las experiencias de dispositivos alternativos y sustitutivos no nacen con la ley, muchas son previas, ¿sí? Esta es una cuestión como central, importante de marcar para conocer un poco la especificidad de las experiencias en Argentina, ¿no? Entonces, después de 2013 viene la reglamentación, y hoy lo que tenemos es una gran heterogeneidad, como decía Patricia hace un ratito, hay avances y hay retrocesos. También Flavia comentaba de los avances en provincia de Buenos Aires, entonces tenemos una instancia donde continúan las disputas conceptuales, continúan las disputas a nivel de las prácticas, se avanza en la presentación de proyectos de reforma de algún artículo que resulta más polémico para los intereses de algunos grupos, ¿sí? Digamos, es un campo el actual donde se dan tensiones, hay heterogeneidad, hay disputas conceptuales, es un campo aún abierto, que por supuesto desde nuestro punto de vista apostamos a que se avance y se solidifique y se consolide todo el proceso de implementación, ¿no?, de la ley. Bien, no sé si Flavia, Paula quieren decir algo, o alguna de las chicas, los chicos. No, que a veces uno se acostumbra a pensar como procesos más lineales, y hay montones de cosas, como yo mencionaba antes la pandemia también significó un retroceso en muchas instancias de programas, de servicios que en principio se cerraron
y esto fue una cuestión negativa, ¿no? Para lo que es el campo de la salud mental. Pero siempre es un campo en ebullición permanente y con tensiones permanentes, ¿no? No, y eso sin contar de que en la pandemia todo se agravó más de lo que ya estaba. Por ejemplo, con los adultos mayores tuvieron política así, tipo la cuarentena, la cuarentena obligatoria, y no sé si es de mi lado, pero solamente, pero vi como que el Estado empezó a tratar de nuevo a los adultos mayores como eh, personas que no tienen la capacidad suficiente para comprender las situaciones en las que estamos viviendo, de lavarte la mano cada 15 minutos, pero yo siempre digo, yo dije, pero si ellos me cuidaron a mí, ¿cómo no van a saber cómo cuidarse ellos? Pero no sé. Sí, y con una perspectiva quizá homogeneizadora, ¿no? Eso es otro de los puntos, ¿no? Como las mismas pautas para todo el mundo por igual, ¿no? Y Sí, donde no todo el mundo tiene, y donde no todo el mundo tiene agua potable también, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene agua potable, no todo el mundo tiene computadora para conectarse a las clases, no todo el mundo entiende sobre las tecnologías de ahora. Más, no sé, yo no sabía usar un Zoom hasta que empezamos las clases virtuales, ¿no? Y sé que no soy la única. O el Meet, o las tecnologías, las herramientas que estamos utilizando ahora. incluidas les docentes. Obvio. Y, ¿No? y también relacionando, no sé, con el tema de la salud mental, esto también de que la gente, eso de cancelar los encuentros, no hacerlos, no sé, virtuales, o dejarlos encerrados, o no sé, como que no sé cómo explicarlo. Ah, para que me reorganice mis Esperamos ideas. tranquilos, Macarena, no hay problema, no hay apuro. No, que esto, de que hubo un retroceso, porque bueno, esto con la pandemia, que Sí, sí, mostró sí, creo que visión. está claro y es compartido en una lectura que también supuso retrocesos a nivel de el reconocimiento institucional de proyectos y procesos que estaban ya en marcha, ¿no? Equipos que estaban trabajando en territorio, dejaron de tener financiamiento y ese financiamiento fue abocado a otro lado o se reconfiguraron las funciones de los equipos, ¿no? Fueron orientados hacia otro lado, hacia la atención Sí, vinculada a la pandemia, y esa reorientación, por supuesto, tiene consecuencias a nivel del debilitamiento de los procesos de configuración o de conformación de equipos a nivel territorial, que daban respuesta a la generación de dispositivos o de modos alternativos situados en los territorios, ¿no? Entonces sí, claramente. No sé, Flavia, si querés decir algo de esto, o Pau. No, yo pensaba que en algún momento con otro equipo estábamos hablando que se privilegió, que es llamativo que se privilegió el cuidado de los adultos mayores y en esta vuelta también se dejó de mirar el tema de las infancias, ¿no? Los adolescentes fueron el segmento que más sufrió esto, fueron los últimos, digamos, en salir, y bueno, después se ve los efectos que tiene en la salud mental en ese grupo, en ese segmento. Y me acordaba, que yo no me acuerdo si se los había dicho, pero en una investigación que hicimos digamos, en relación al TOBAR, que muchas de las personas, muchos de la atención estaba concentrada en profesionales ad honorem, con lo cual, o incluso hasta por cuestiones legales, etcétera, por supuesto cuando fue el ASPO dejaron de ir, y los chicos quedaron sin contención, no tenían la interrupción, sus familiares tampoco podían estar, con lo cual hubo más, digamos, más ansiedad, y las respuestas a la ansiedad de los chicos, que era lógica las circunstancias que estábamos viviendo y que estaban viviendo, cuando se desconectaron de los terapeutas, cuando se desconectaron de sus familias, y la respuesta fue, un poco lo que vos decías, Patricia, con más medicación, ¿no? La respuesta para contener esas situaciones ansiógenas fue dar más medicación. Sí, y pensaba también, a nivel de los hospitales también se reforzó la lógica del encierro, digamos, eso también supuso
la interrupción del trabajo de muchos equipos que estaban haciendo un trabajo de articulación, un trabajo interdisciplinario muchas veces, un trabajo que tenía que ver, por ejemplo, con la generación de cooperativas, de actividades artísticas, de todas actividades que tuvieran que ver con vincular con el afuera, ¿sí? Por supuesto, las visitas se redujeron, o sea que el encierro se transformó en más encierro y en un refuerzo del encierro y un refuerzo del manicomio. Eso también, ¿no? Si pensamos en la institución más clásica, cerrada, la institución total, también hubo un refuerzo a ese nivel, ¿no? A ese nivel. También hay otros matices, ¿no? También digo, para pensar. Nosotros tuvimos y armamos una serie de encuentros el año pasado, y por ejemplo, en lo que nos contaba María Rosa Rivas Roure, que es hoy directora del Hospital Esteves, que es un hospital tradicionalmente monovalente, de mujeres, que tiene una fuerte impronta en términos de un hospital que antiguamente era claramente una institución asilar manicomial. María Rosa Ribarraure trabajó y tiene toda una trayectoria muy consolidada en el marco del PREA, que es este programa de rehabilitación y externación asistida que mencionábamos antes, y que hay una serie de relatos que aparecen en el trabajo de Ardila Gómez, ¿no? De Sara, que está para la lectura. Y en este sentido, María Rosa asume la dirección justo al inicio de la pandemia, creo que fue febrero o marzo del 2020. Hicimos nosotros una conferencia, un encuentro, una charla, digamos, un conversatorio con María Rosa y también con Celia Iriart, y en este sentido María Rosa nos contaba qué supuso para ella asumir la dirección en un contexto de pandemia en un hospital, digamos, tan querido, tan conocido para ella, pero que además, por haberlo conocido a través de un servicio y un programa de rehabilitación, suponía para ella una densidad de complejidad muy grande en términos de poder pensar procesos de reforma y de transformación de esa institución. En este sentido, María Rosa lo que nos contaba como directora del hospital, acompañada por directores asociados, nos contaba la complejidad de que lo que primero pensó al entrar al hospital fue: acá vamos a tener que romper los muros, ¿no? Simbólica y materialmente. Fue el primer desafío al inicio de su gestión. Y eso lo tuvo que repensar desde el inicio de la pandemia, digamos, porque los muros, que en su momento eran un obstáculo para poder pensar los procesos de reforma, en el contexto de la pandemia se resignificaban como un muro que protegía, ¿sí? Un muro que protegía o limitaba las circulaciones a favor o en resguardo, ¿sí?, del contagio. Me refiero al contexto del inicio de la pandemia, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Y en este sentido, redirigieron un poco las expectativas y los objetivos a trabajar con los equipos, a horizontalizar, a romper las asimetrías, a incluir, por ejemplo, los equipos de limpieza, ¿sí?, dentro del equipo de salud, ¿sí? Esto supone giros muy importantes a nivel de la concepción del equipo de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque el equipo de limpieza siempre fue un equipo marginal, secundario, subordinado, que no tenía que ver con la salud. Y en este caso la pandemia llevaba a pensar, ¿sí?, que el equipo de limpieza también podía sentirse parte, ¿no? Eso también es una instancia de formación, ¿no? De formación y de conformación de equipos, ¿no? Las barreras disciplinarias muchas veces permiten articulaciones, pero también obturan otras articulaciones. Entonces, en este sentido, hubieron otros quiebres. Quizá no se desmontaron, no se derribaron los muros, pero se derribaron muros disciplinares. ¿Sí? Permitió la pandemia pensar la conformación de equipos y que el equipo de limpieza se sintiera parte, ¿sí? Par, ¿sí?, y necesario, ¿sí?, importante respecto de todo el proceso que se estaba transitando al inicio de la pandemia, ¿no? ¿Comentarios hasta acá? Sí, hay un mensaje de Macarena, pero no sé si querés comentarlo vos, Macarena. Sí, claramente estoy justo trabajando. No, sí, yo justo estaba diciendo de que el Estado tuvo un carácter paternal con esto del asco y del asco, pero que lo único que hizo fue visar este agravamiento de la salud mental y, entre otros, como dije yo, adultos mayores y adolescentes. Sí, pero así todo, Macarena, es interesante pensar en los matices, en las experiencias diferentes a esto que vos planteás, que también convivieron junto con
en la instancia, digamos, de la gestión de la pandemia, porque esto que estamos contando tiene también que ver con la gestión por parte del Estado, ¿no? En un hospital No, es que justo provincial. durante la pandemia tuve ese pensamiento, pero sí, tiene mucho más, abarca mucho más. Sí, en el sentido de esto que planteaba Flavia hace un ratito, no quedarnos con una mirada, una aproximación lineal y sobre todo totalizante, ¿no? Cuando decimos, bueno, el Estado hizo esto o el Estado dejó de hacer, ¿sí? Sino pensar los matices, pensar las experiencias, pensar las cosas que fueron a contramano de esa lógica general. Entonces, ahí aparece la riqueza, ¿no? A las familias. No sé, Macarena, si querés decir algo más. Ah, Perdón. bueno, me Una parece. cosita que voy a Sí. interrumpir, que solo pasarles un chivo, porque la semana que viene va a estar como invitada la directora asociada a María Rosa, que es Maricel Hartfield, Sí. y va a estar como invitada conjuntamente. Ella está Avisamos como de Camila, sí. y de Camila Cerboni también, que es trabajadora social, integrante del movimiento por la desmanicomialización del Romero. Sí, y en particular decíamos que Camila Cerboni participó de la conferencia de la Comisión Interamericana de 2019, que está para compartir y para que la vean, ¿no? Que esa conferencia se dio en Bolivia, en particular si quieren verla y conocerla a Camila antes, es interesante que puedan ver esa conferencia antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿les parece que avanzamos un poquitito? De acá simplemente nos quedan 10 minutos para volvernos a conectar, les aviso, y de acá simplemente plantearles esta cuestión, digamos, Argentina tiene a fines del siglo XIX, 1897, se da por primera vez la creación de un modelo o un formato que intentaba ser diferente, contrastante con los modelos manicomiales asilares previos, que tiene muchas características en común con los modelos manicomiales asilares, ¿sí? Pero que se llamaron colonias, ¿sí? Se inicia con la primera colonia nacional de alienados en Luján, bajo un sistema que se llamaba de open door, de puertas abiertas, que tenía que ver con buscar y promover, primero, ubicadas las colonias en zonas aisladas, lejanas respecto de las zonas urbanas, en ámbitos rurales, ¿sí? Lo que promovían era una estructura en general apabellonada, ¿sí? Con pabellones o salas distribuidas en un campo, ¿sí? Donde los pacientes, los usuarios, ¿sí? Transitaban, digamos, sus internaciones, pero en un ámbito que promovía, por ejemplo, la producción, ¿sí? De distintos insumos de producción agrícola, ¿sí? Y había una cierta expectativa con que esos procesos de producción tuvieran un valor, un cierto sentido y un cierto valor terapéutico a través de la vida en comunidad en contacto con la naturaleza. Por supuesto que de esto, en términos terapéuticos, hubo poco, pero supuso, digamos, la introducción de un modelo nuevo que venía fundamentalmente impulsado o copiado, digamos, o tomado de un modelo que se impulsaba en Estados Unidos, ¿no? Esta colonia inicial, que fue la Colonia Nacional de Alienados de Luján, que hoy se conoce también como Open Door, ¿no? Después fue replicada, digamos, como modelo de atención en diferentes ámbitos, digamos, de nuestro país, llegando a nuestro país a tener 11 colonias, ¿sí? Actualmente persisten esas 11 colonias con ese formato, ¿no? Y por supuesto con muchos rasgos que tienen que ver con el modelo manicomial asilar, ¿no? Algunas colonias pueden ser Oliveros, el Hospital de Belleville, digo, hay una serie de colonias y una cantidad muy importante. El Hospital de Romero también tenía esa lógica apabellonada en un ámbito alejado de la ciudad, como decíamos hace un ratito, ¿no? Y reunía todas estas características. ¿Comentarios, chicas? Si no avanzamos. Señalamos entre estos trazos, digamos, recuperando un poco algunas líneas históricas respecto del transcurso del siglo XX. En la gestión de Ramón Carrillo se empieza a introducir esta cuestión de que la internación debe realizarse en hospitales generales, ¿sí? Y se promueve desde la gestión de Carrillo la creación de centros de psiquiatría, se denominaron en ese entonces centros de psiquiatría preventiva, como centros de diagnóstico
y tratamiento clínico, pero en el ámbito ambulatorio, ¿no? Estaba puesta en discusión acá, desde este momento y en este contexto, la internación y el hospital incluso como única vía y propuesta de tratamiento, ¿sí? Y después se da una serie de, en el transcurso, digamos, del gobierno de facto, en este caso de Aramburu, entre el 55 y el 58, se dan una serie de movimientos que van como a contramano, ¿sí?, de lo que suponía el proceso o el gobierno de facto mismo, ¿no? Y en este sentido se da la creación en 1957 del Instituto Nacional de Salud Mental, ¿sí? Se instituye o se formula la carrera de Psicología en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad Nacional de Rosario en el 56, y también en la UBA en el 57. ¿Sí? Son como procesos que se dan contradictoriamente, a contramano de este momento histórico general, ¿no? Y también se formula y se avanza en este servicio de psicopatología, decíamos servicio de salud mental, conducido por Mauricio Goldenberg, en el marco de un hospital general o un hospital polivalente, como decíamos hace un rato, ¿no? Entonces estas paradojas también conviven con el proceso de conformación del campo de la salud mental en Argentina. Avanzamos un poquito. Sí, dale. Un comentario, que hay un documental que es muy interesante de Carlos Ginsberg, que se llama Hacerlo Todo, que recupera la experiencia de Lanús, si bien él después arma toda una línea de continuidad con ciertos grupos de militancia hoy por hoy, de cooperativas, en la zona de Lanús, de Villa Jardín, cuenta mucho, hay muchos representantes de lo que era el viejo servicio de Goldenberg, que fueron entrevistados y cuentan cómo armaban las patrullas, cómo iban recorriendo toda la zona. Se llama Hacerlo Todo. Y me parece que es Hacerlo Todo. Sí, que hacerlo todo junto. Sí, que es súper recomendable. Genial. Bueno, y en el mismo sentido, ¿sí?, durante la dictadura de Onganía, ¿sí?, el coronel Esteves, un militar, ¿sí?, promueve en el 67 el Plan de Salud Mental, con la incorporación de comunidades terapéuticas en los asilos, y ahí es cuando se abren o se multiplican nuevas colonias en el interior del país, ¿sí? Recordemos esto, también se va dando paulatinamente la ruptura y apertura, digamos, del espacio, digamos, de los servicios de salud mental a otras disciplinas, ¿no? Decíamos, los trabajadores sociales tienen un antecedente temprano, ¿sí?, en particular en Estados Unidos, en su ingreso a los ámbitos de los servicios de salud mental de hospitales psiquiátricos, pero se da también en este marco, ya posteriormente, y en el caso de Argentina, se va dando en forma creciente la participación de otras disciplinas, en particular el caso de los psicólogos, en las colonias, ¿no? También. También, bueno, se dan estas dos experiencias pilotos que aparecen acá, en el marco del desarrollo, la implementación, institucionalización de comunidades terapéuticas. Uno de los antecedentes es lo que se da en Colonia Federal, en la provincia de Entre Ríos, dirigida por Raúl Caminos, y la otra es la que se da en el Hospital Esteves, conducida por Ricardo Grimson. Si no recuerdo mal, Grimson se había formado también y había participado de los equipos del Hospital Evita de Lanús. Entonces, las experiencias se van conectando, se van entrelazando y tienen rupturas, pero también tienen continuidades, ¿no? Y, por supuesto, insistimos con esto, los dispositivos y las experiencias de reforma a veces quedaron reservadas al interior de los servicios, al interior de los hospitales, y a veces tuvieron un alcance mayor, ¿no? Y sobre todo, planteábamos esto también, muchas de ellas anteceden la sanción de la ley. Me parece que todo esto va enriqueciendo la complejidad un poco de la historia de la salud mental en el caso de nuestro país. Bien, dice Chiarvetti lo siguiente, ¿no? Resultaba evidente que los principios de las comunidades terapéuticas, la democratización, la permisibilidad, la libertad de comunicación y las instancias terapéuticas claves, como por ejemplo el caso de la asamblea comunitaria, no eran compatibles con el autoritarismo del gobierno de facto. Bueno, tiene que ver con esto que veníamos planteando recién. Acá simplemente ya habíamos mencionado cuáles eran los cambios más sustantivos de la gestión de Gali. Ahí hay un quiebre muy importante con la vuelta a la democracia, donde se asume Vicente Gali la Dirección Nacional de Salud Mental y empieza a articular y conformar referentes, decíamos, a nivel provincial
en las distintas jurisdicciones a nivel provincial con referentes en el campo de la salud mental. ¿Sí? Se da una crítica muy fuerte a los hospitales, a los dispositivos, digamos, asilares manicomiales, a los grandes hospitales. Se empieza a revisar y se empieza a impulsar, entre otras cosas que planteábamos antes, procesos transformadores también al interior de algunos servicios, ¿no? Hay un clima, un contexto que estimula que algunos servicios, algunas salas dentro del gran hospital tradicional y manicomial empiece a cambiar las lógicas de funcionamiento, a interpelar algunos saberes, a interpelar conceptos, a revisar algunas prácticas, y en este sentido todo este contexto es importante señalarlo como una instancia de quiebre, ¿no? Esto estuvo, por supuesto, acompañado, decíamos, por la OMS, ¿sí? Y la articulación de todos los procesos de reforma en el campo de la salud mental en un marco que tiene que ver con la estrategia de APS, ¿no? De atención primaria de la salud. Y como estamos avanzando en el tiempo, queda poquito tiempo, sí. Vamos a después volvernos a conectar. Dale, Fran. No, una cosita que quería decir, que Gali, así como nosotros a veces hablamos de la persistencia del modelo médico hegemónico en muchos médicos, Gali es médico, psiquiatra y psicoanalista. Muchas de estas reformas vinieron del campo del psicoanálisis. Pero digo, él como médico promovió todo este movimiento, poniendo mucho énfasis sobre todo en el tema de la formación de recursos humanos, porque es uno de los que armó la RISAM. Sí, totalmente. Bien, parece que nos desconectamos y volvemos.